Listo. Entonces, ahora sí. Ahora ya Ahora sí, estamos en ya directo. estamos. Decíamos que es para demostrar que sí estamos en vivo y a todo color, ¿verdad? Pues A la sí, espontaneidad. Entonces, pues, un gusto enorme, Alberto. La verdad es que yo estoy súper, súper feliz de que hayas aceptado esta invitación, porque por ahí les comentaba, ¿no? En algún momento coincidimos por ahí en redes sociales y platicábamos un poquito detrás de cámaras antes de comenzar el en vivo, que justamente me encantó todo esto que tú haces, todo esta el poder ver como una oportunidad el trabajar, o lo que has aprendido a trabajar en el área de comunicación con tu hijo para trasladarlo a la vida en general, ¿no? Y es justamente de eso de lo que vamos a platicar. Así es que pues yo súper feliz, súper entusiasmada a nombre de todo el equipo de Crece, no están aquí todos mis compañeros, pero a nombre de ellos, pues bienvenido, muchísimas gracias. Nos encantaría saber un poquito más de ti, conocerte un poquito más, Alberto. Me incluyo porque, pues bueno, por ahí tengo los referentes que viste en redes, pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos por saber quién es Alberto? Cuéntanos. bueno, pues muchísimas gracias, Paulina. La verdad que para mí también es un verdadero placer. Además, me encanta unir cultura, unir momentos, unir personas y me encanta que estemos ahora mismo platicando, charlando y hablando pues, y sobre todo eso, ¿no? Al final, empezar a entender que justo de esto vamos a hablar, de la importancia de comunicarnos, de la importancia de saber hablar, de poder estar, porque al final la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo. Y a partir de ahí va a surgir toda nuestra conversación. Y déjame presentarme, pues yo soy periodista, comunicador, pero sobre todo soy padre. Yo soy padre de dos niños, aquí les tenemos en esta fotillo, y Carlota la mayor, Sergio el pequeño, y Sergio es autista. Cuando Sergio nació, yo estaba liderando un departamento de comunicación en una multinacional. Yo sigo trabajando en esa multinacional, fuera de ese puesto, pero hace 6 años yo pensaba que sabía mucho de comunicación, porque yo hacía noticias y salía en la prensa en las primeras páginas, salía en los telediarios, salía en las noticias, salía en cualquier lado, ¿no? Y yo pensaba que sabía comunicar. Sin embargo, llegó mi hijo y me dijo, sí, sí, papá, que sí, que tú sabes mucho de comunicación a nivel empresarial, a nivel periodístico, pero yo no tengo esas aplicaciones que tienes tú. Mi sistema operativo es diferente. Tú eres un Android, yo soy un iPhone, ¿vale? Y tenemos que incorporar esas herramientas que tú tienes aquí en la cabeza de forma inconsciente, pero que las trabajas. Pero es que yo ni siquiera de forma inconsciente las puedo trabajar, por tanto le costaba mucho relacionarse, le costaba mucho poder comunicar lo que necesitaba. Y eso le generaba muchísima frustración. Y claro, la frustración de tu hijo para ti es la frustración multiplicada por 1000, ¿verdad? Eso todos los padres que tenemos un peque autista o que vivimos alrededor del autismo sabemos muy bien lo que son esos miedos, lo que son esas inseguridades, esa frustración tanto de los peques como de los propios padres. Y a partir de ahí, de entender esas frustraciones y de buscar soluciones durante más de 4 años haciendo terapias ya, pues es cuando de repente a mí se me conectaron los puntos, porque soy experto en comunicación empresarial y de repente me he convertido experto desde el origen, ¿no? De lo que es la comunicación de los cuerpos, la comunicación de cómo nuestro cuerpo se comunica y cómo de esa forma le entiendo y él me entiende perfectamente. Y a partir de ahí, pues lo que me he convertido un poco es en un traductor, vamos a decir, ¿no? Entiendo que mucha gente se frustra porque no llega con su mensaje de forma adecuada y entiendo esa frustración y busca soluciones. Más o menos así.
Genial, oye, fíjate que me encantó esta parte, ¿no? Este ejemplo, yo creo que está perfectamente, lo explica perfectamente bien, el de pronto entender que tú eres un iPhone y yo soy un, un Android. Y fíjate qué importante, digo, es maravilloso lo que platicábamos acerca de que nuestros hijos son maestros de vida, ¿no? Cómo Bueno, tienen justo absolutamente. las palabras exactas en el momento exacto para decirnos justo lo que necesitamos saber, lo que necesitamos escuchar para nosotros mismos, inicialmente, ¿no? O sea, para nosotros mismos y desde luego, pues para los que cohabitamos juntos, ¿no? Que es nuestra familia. Y justo hablábamos de eso, te comentaba desde mi perfil como terapeuta sistémica en síntomas, me doy cuenta de esta parte de cómo el síntoma nos da miedo, cómo el síntoma nos asusta, nos paraliza, nos genera incertidumbre. Desde luego es algo natural que los seres humanos experimentamos, pero qué importante es aprender del síntoma. Qué Es importante es, incorporarlo. Eso claro, es, Paulina. exacto, A ver, exacto. todo en el momento que yo recuerdo perfectamente el momento en el que tuve el diagnóstico de mi hijo, ¿no? Y reconozco y estoy en grupos de padres en el que veo ese miedo, ¿no? Ese semáforo en el que lo primero es una luz roja. Esa es así, ¿no? Sientes mucho miedo, sientes inseguridad, sientes que no sabes cómo va a ser el futuro de tu hijo y entonces en ese momento tú, pues, bueno, te sientes un poco perdido, esa es la realidad, ¿no? Yo lo que he aprendido es a entender que tengo que estar perdido porque él es el primero que es mi guía. Él es el principal maestro, es el que me enseña. Y cuando estoy perdido, muchas veces es parar, bajarse de esa rueda, ¿no? Que parece a veces que somos como hámsters que estamos corriendo en una rueda sin parar y Claro. bajarse de esa rueda y observar y escucharle y entender qué necesita. Y ahí, pues de repente es justo lo que me ha pasado a mí, y por eso he creado el libro de empresas autistas y todo el universo que conlleva empresas autistas, ¿no? Porque lo que ofrezco sobre todo es que nos paremos, nos escuchemos, empecemos a comunicar primero con nosotros mismos, nos entendamos y empecemos a disfrutar de la comunicación con las personas que tenemos enfrente. Y lo hagamos de una forma consciente. Para eso, primero te hago consciente y luego te hago trabajarlo con juegos, ¿no? Pero qué bonito es ser consciente de cosas tan sencillas como mirar a los ojos, como sonreír, como tener la postura adecuada, como empezar a sincronizar los cuerpos. Son determinados ejercicios súper divertidos, porque al final son juegos que hago con Sergio. Si no fuese un juego divertido, un niño de 6 años, con la atención que tiene un niño autista, imagínate. Que no Claro. puedo conseguir más de 5 minutos de atención el día que está bien, ¿no? Pues claro, cuando juego con adultos y les hago ver ese tipo de herramientas, la verdad que yo veo cómo explotan las mentes, porque me explotó a mí también. Y ahí es donde jugamos y ahí es donde nos divertimos. Pero con el objetivo principal, sobre todo, de entender la diferencia para abrazarla. Ahí está el principal punto, Paulina. Entender la diferencia para abrazarla. Eso, me quedo con esa partecita que acabas de mencionar, Alberto, porque justamente también te platico un poquito, ¿no? Yo creo que también por eso te digo que en algún momento hice match con lo que haces. Yo también soy mamá de dos peques, ya no tan peques, porque ya ellos ya son adolescentes. Isaac es el mayor, con 15 años, mi hija tiene 14, Elisa. Y son muy diferentes entre sí, pero definitivamente desde que llegaron supe que eran mis maestros de vida, ¿no? Te decía, definitivamente no podría Absolutamente. saber y aprender lo que hoy sé sobre la vida y sobre mí misma, ¿no?
si no fuera a través de ellos. Y creo que es justamente lo que estás platicando. El ser consciente tiene que ver con esta parte también del autoconocimiento, ¿sí? Y que surge Eso a es. partir de querer ver y entender al otro. Ahorita que mencionabas esta parte de entender que voy a estar perdido y que puedo darme la oportunidad y darle la oportunidad a mi hijo de ser el guía, ¿sabes? Y yo creo que este mensaje es tan fundamental hoy por hoy porque lo escucho todos los días y lo veo en la frustración de tantos madres y padres con o sin discapacidad en la familia, pero hay otro Sí. tipo de incapacidades o discapacidades. Yo suelo hablar mucho de la discapacidad emocional, ¿sabes? Y la discapacidad emocional me refiero a esta parte, justo lo que acabas de comentar respecto a la comunicación. El hecho de hablar mucho no significa que sepas comunicar mucho. El hecho de Ah, que no. estés ahí físicamente tampoco significa que estés presente o que estés involucrado. Entonces, digo, es todo un proceso del que podemos aprender y que definitivamente nuestros hijos son manuales maravillosos para eso, ¿no? Y siempre digo, cada quien tiene tantos manuales como ocupa en la vida, y de grosores distintos, ¿no? En este caso te comentaba, ¿no? Pues mis manuales, que en este caso han sido Isaac y Elisa. Isaac, que fue el mayor y que fue como este primer regalo de aprendizaje a una edad muy temprana. Híjole, me marcó por completo justamente porque estaba yo estudiando la carrera, ¿no? En psicología y yo decía, ¿por qué nada de lo que he visto en la teoría funciona? Algo está pasando con mi hijo y no sé qué es, ¿sabes? Y luego aparte el estigma social, que es muy fuerte, y de pronto, ¿cómo es posible que tu hijo tenga esos berrinches y tú no sepas qué hacer con él? ¿Cómo es posible que de pronto tu hijo tiene estas reacciones, etcétera? Y pues bueno, en fin, ¿no? Eso me dio para investigar, para querer saber más por mi cuenta, no dejárselo todo a la carrera, ¿no? Ahí aprendí otra cosa respecto al tema educativo, que ya hablaremos en otro, en otra Curiosidad. ocasión, ¿no? Curiosidad, ¿verdad? O sea, no Sí, es, es tener curiosidad. Es decir, es un poco como me pasó también con Sergio. Yo, por supuesto, escucho mucho, pero a partir de entender y estar con los mejores profesionales que yo he tenido alrededor, a los cuales agradezco continuamente, tengo un capítulo solo de agradecimiento para ellos en el libro, pero sobre todo es también tener tú la curiosidad de empezar a leer, de empezar a escuchar, de poder conversar con otros padres que viven la misma experiencia que tú y que seguramente están en fases diferentes. Y que si están en una fase diferente, no significa que es una fase mejor o peor, que todas las fases son buenas. Incluso la peor, supuestamente en tu cabeza, que es la del descubrimiento, ¿no? Ese semáforo en rojo, es maravillosa, porque es la que te prepara, es la que te prepara. es la pausa, ¿no? O sea, es justamente ese momento en el que te toca hacer pausa para voltear a ver donde no habías visto o hacerte las preguntas que no te habías planteado, ¿no? Y sí, Eso es. ciertamente, ahora, en medio del caos es difícil verlo, digo, hay que comprender esta parte para ser un Sí, poquito amables con nosotros como papás, y lo digo por quienes nos puedan estar viendo, que se identifiquen con esta parte de, como mencionabas ahorita, Alberto, ¿no? Cuando recibí el diagnóstico o antes de tenerlo, de saber como papá, como mamá, que algo está pasando y no sé exactamente qué es, ¿no? Que apenas estoy en esta búsqueda, el hacerle sí. caso a la intuición y el hacerle caso a la curiosidad, etcétera, ¿no? En mi caso, la verdad es que estaba en una comunidad muy, muy pequeña. La verdad es que, bueno, aparte era una situación bastante compleja porque también estaba viviendo violencia doméstica, entonces estaba como totalmente sola como para decir de quién me agarro, ¿no? O cómo le hago para salir de esta situación, o cómo le hago para ser herramienta de mi hijo si ni siquiera encuentro las mías, ¿sabes? Entonces, hoy por hoy puedo decir que es un regalo, justo lo que estamos hablando, ¿no? Hoy entiendo que justamente era la pausa que ocupaba yo para mí misma, para Eso cambiar el es. enfoque de muchísimas cosas, entonces definitivamente lo veo como un regalo. Yo creo que mi invitación para quienes puedan estarnos viendo y escuchando el día de hoy es justamente eso, ¿no? El aprender a verlo como un regalo y el aprender a preguntarme qué me viene a mostrar y el dejarme conducir en este camino de aprendizaje, porque siempre lo va a ser,
Pero fíjate que en mi caso te comentaba que el hecho de no saber cómo por dónde comenzar, al menos yo sí dije, ¿qué es lo que tengo a la mano? Y te decía, pues es mi carrera, ¿no? Entonces decidí convertirlo en tesis de investigación, ¿sabes? O sea, mi hijo se convirtió como en el proyecto de investigación y a partir de ahí pues desarrollé mi proyecto de tesis en el jardín donde iba a entrar mi hijo porque yo sí decía, no está listo. O sea, la verdad es que yo no veo que mi hijo esté listo para insertarse en un grupo social. Entonces, ¿qué voy a hacer? Investigar a dónde va, ¿no? O sea, necesito ir y hacer una investigación Claro, de campo para saber qué me falta o, qué herramientas, etcétera. Y fue maravilloso, ¿no? La tesis en su momento, pues es el desarrollo psicosocial de los niños en primero de preescolar. Aprendí muchísimas cosas alrededor de eso. Una de ellas, pues lo importante que es comprender el desarrollo integral, ¿no? El desarrollo es interdisciplinario, no es que va por un solo lado, y la verdad es que fue muy útil porque eso me permitió hacer amistad con todos los especialistas del centro y hicimos un trabajo maravilloso con mi hijo. Considero que al final todos se involucraron gracias a esa investigación en poder atender y acompañarlo. En aquel entonces había qué una bonito. posible, era como un posible Asperger, ¿sabes? Porque justo se integró la maestra de educación especial y a través de ciertas evaluaciones y demás me había dicho que era posible Asperger, o sea, como que no cumplía todos los aspectos, pero fue como que un trabajo en equipo bastante bonito. No fue sencillo, la verdad, y el tiempo a veces parece que pasa muy lento porque desearíamos tener más herramientas y muchas de las veces, digo, tampoco somos perfectos y no siempre vamos a estar al 100 como para poder darles la contención que ellos ocupan, pero definitivamente fue un proceso maravilloso. Yo creo que fueron aproximadamente 2 años los que nos tomó en poder ver como avances o resultados así concretos, ¿no? Así como visibles o palpables. Sí. Y como dices tú, en algún momento también tendré que escribir al respecto y hacer también un capítulo Pues de de especialistas, ¿no? agradecimientos. Sí, 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 claro, porque fueron muchas personas las que en su momento se sumaron para poder ver estos avances o estos cambios. Pero justamente así fue como surgió Crece, ¿sabes? De hecho, el nombre lo puso él. Es bueno, junto con mi hija también, ¿no? El proyecto como tal de Crece, que es Centro de Recursos Socioemocionales, porque con él fue aprender mucho, ¿sabes? De inteligencia emocional. Con él fue aprender a comunicarnos efectiva y asertivamente. Y hoy por hoy creo que es mucho más inteligente emocionalmente que yo, ¿no? Él empezó a aprender mucho más rápido y entonces a mí me encantaba, me daba unas lecciones tan grandes, ¿no? Que de pronto me veía enojada y me decía, espera, mamá, espera, sonríe. Y pues me hacía reír, ¿no? Y sonreía en A mí automático. eso, a mí eso me encanta también de mi hijo, porque él, claro, trabajamos mucho la sonrisa, trabajamos la mirada, ¿no? Trabajamos la gestión de las emociones y de abrazar cuando estás cabreado y decir que estás cabreado y cuando no lo estás, pues o sea, al final es entender que ninguna emoción es mala, por supuesto, hay que saber abrazarla, disfrutarla y moverla hacia donde tú quieres, ¿no? Y a veces es también Sergio el que me dice, papá, sonríe, ¿no? Estoy cabreado porque ha hecho algo, porque también es verdad que tenemos bendita paciencia, ¿vale? O sea, creo que los padres que nos puedan escuchar también van a saber por qué lo digo, ¿no? Ese momento de orden, ese momento. Yo a veces ahora solo para irme a duchar necesito hacer una vuelta por toda la casa porque todos los jabones están colocados en una estantería de forma perfecta. Pero yo no lo puedo tener en mi baño, tengo que ir primero al otro baño a coger los jabones para llevarlos a la... O sea, son determinadas cositas que si no las vives es como... Pero ¿qué pasa? Que al final todo eso te hace pues que tengas días mejores y días peores, días en los que aguantas más y días en los que aguantas menos. Y eso no significa que seas mejor o peor padre, que eso también es importante que nos escuchen, porque muchas veces también nos frustramos mucho como padres porque le he dado un grito, porque no le estoy ayudando como me gustaría. Ya, pero es que a veces tú tampoco eres perfecto, ni eres un robot. No te fustigues, no te pegues interiormente, porque tu hijo te necesita bien, pero el día que estás mal, pues
abrázalo. Y ahí es donde yo iba al principio de la conversación, que mi hijo, en eso, cuando yo ese día que estoy más refunfuñón, ¿no? Me mira y me viene y me dice, papá, sonríe. Y claro, ya ahí ya me cambia todo. Es que digo, ¿qué razón tienes? Si soy el primero que digo, si no puedes sonreír porque no tengas el cuerpo, haz que tu cuerpo sonría. Y yo me cojo un lápiz. Tú, el ejercicio del lápiz lo has hecho muchas veces, imagino, ¿no? Yo los días que tengo, incluso de esos días que tengo en la multinacional, una reunión con mucha gente que quizás estoy nervioso, que no me noto yo con energía, yo me cojo un lápiz y me lo pongo aquí, ajá, durante por lo menos 2 minutos. Por lo menos el cuerpo ya le está diciendo que los nervios que tienes aquí le está diciendo a tu cerebro que estás sonriendo. Y ya tu vida cambia, tu percepción cambia, ¿no? Entonces, por eso es lo que él me enseña, como luego yo lo transmito, ¿no? Y lo traduzco a esos momentos que todos tenemos. Claro, y esos momentos de verdadera atención, ¿no? Que como papás, retomando un poquito lo que decíamos respecto a los juicios duros que hacemos con nosotros mismos, Sí, pero sin perder de vista o sin perder esa atención consciente respecto a lo que nos está pasando a nosotros y lo que nuestros hijos nos están queriendo decir en el momento. Porque si bien es cierto, y retomando justo este ejemplo que ponías, ¿no? De decir, bueno, sí. Tengo el derecho a estar enojado, a tener un mal día, a tener un mal momento. Y es importante que nuestros hijos sepan esto, porque están en este proceso justamente de eso es. aprender a partir de sus emociones. Entonces es completamente válido incluso perder la cabeza, porque digo mucho de lo que yo trabajo con el tema de la inteligencia emocional es comprender que el ser emocionales, porque somos seres 100% emocionales, muchas veces va a impedir que tengamos esta capacidad para pensar en un momento determinado. Y ahí es donde decimos, nuestros hijos son un regalo maravilloso porque son ese espejo en el que podemos vernos y entender o ver cosas que por mí mismo no voy a poder cuando estoy desbordado. Ahora, no es que sea su responsabilidad completamente, sino que es una oportunidad, ¿no? De reaprender y de recolocarme en una situación determinada para replantear lo que está pasando. Entonces ahí es donde se da este vínculo y está donde podemos estrechar el vínculo, pero también desarrollar esta comunicación asertiva y esta comunicación efectiva a partir de esta comunicación, perdón, esta atención consciente, ¿no? Que es lo que quiero rescatar. Esta atención Absolutamente. verdaderamente Es- consciente. O sea, conmigo mismo, pero también el voltear y ver conscientemente a mi hijo. Ahora, qué importante es entender, o sea, que voy a estar desbordado y que no siempre voy a tener esta capacidad para pensar, ¿no? Para razonar respecto a lo que está pasando. ¿Y qué pasa entonces, no? Porque seguramente muchos nos vamos a preguntar esto, bueno, ¿cómo le hago? Ya la regué, o sea, sí, ya le grité, no quería hacerlo, pero lo hice, perdí los estribos, ok, pero es Vale, completamente válido, ¿no? Volver y decir, lo lamento, de verdad, no es algo que yo haya querido hacer, no es algo que yo haya querido decir, se me salió de las manos, fue un mal día, fue un mal momento por esto y por esto, porque también qué importante es, hablando de la crianza o de la comunicación totalmente. respetuosa con nuestros hijos, que ellos comprendan que hay una razón detrás de, ¿no? Nuestras acciones, de nuestras palabras, etcétera, y entonces que ellos comprendan que nuestras emociones son nuestras, ¿sí? Y que no tienen que ver propiamente con lo que ellos hacen o lo que ellos dicen. O sea, qué importante es esto, ¿no? Que aprendamos como papás en general a poder decirle a nuestro hijo, a nuestra hija, esto pasó por esta situación o esto pasó porque tuve mal día o porque mis pensamientos están así, ¿no? Pero no tiene nada que ver contigo y te sigo amando, ¿sí? Igual o más que el primer día, ¿sí? Eso es verdad y es muy, muy importante. Porque para ellos tú eres el centro del universo. Entonces, en el momento que tú estás enfadado, también se piensan que la razón de ese enfado son ellos. Y puede que el detonante haya sido ellos, pero la razón real no son ellos. La razón es esa mochila que llevas tú cargada de ese día o de ese momento, de ese periodo. Claro. Entonces ahí es muy importante bajar,
y explicárselo y y decirle y de pedir perdón. También a veces los padres parece que no sabemos pedir perdón. Hay que pedir perdón y hay que decirle, perdona, te he gritado, no era mi objetivo. Entiende que hoy tú no eres la razón de este enfado. Y justo lo que has dicho. Y yo te quiero igual. Eso a ellos también les relaja mucho. Y sobre todo en personas autistas, porque si no, eso les va a empezar a hacer como un bucle y se quedan en ese bucle. Y cuanto antes rompas esa cadena del bucle, antes van a salir. Entonces, date el derecho de poderte enfadar, pero también sé consciente lo antes posible de que ese enfado quizá le vas a generar un bucle. Y entonces necesitas trasladarlo, necesitas relajarle, necesitas que él que se sienta que él no es la base de ese problema. Exacto, que él no es el problema, ¿verdad? Y que, Eso eso, es. y que incluso una condición no es un problema. Yo creo que también esa parte es bien importante que la Bueno, entendamos. eso es absolutamente prioritario y desde aquí yo ya me pongo la bandera, ¿vale? O sea, por favor, el autismo no es un problema, el autismo no es una enfermedad, el autismo es una forma de ser, de vivir y de sentir, diferente a los que consideramos que somos neurotípicos, que yo ya ahí tengo en algún momento mis dudas, ¿no? Pero al final es justo lo que hemos dicho al principio, somos sistemas operativos diferentes, unos somos Android, otros somos iPhone. En un Android pasa la información muy rápida, porque en un Android se centra mucho en lo que está haciendo, y ahora estamos tú y yo, Paulina, Alberto, hablando y estamos centrados en esa conversación y toda la información pasa y sale. En un iPhone no, en un iPhone la información llega, pero de forma 360. El iPhone está en esta conversación, pero está escuchando que detrás hay otra, está viendo cómo es la luz y está sintiendo también los olores y los sonidos. Eso es lo que es un autismo, una persona autista. Entonces, cuanto antes lo entendamos, antes lo abrazaremos, porque también necesitamos entender cómo es la persona que tenemos enfrente para sabernos comunicar. Por eso, para mí, de nuevo, la comunicación es absolutamente esencial. Y yo por eso trabajo continuamente la comunicación. Y mi herramienta para conseguir evitar que 7 de cada 10 niños en España autistas sufran acoso escolar es mejorando la comunicación. Porque me voy a la raíz, me voy al origen de todo. El origen en las cavernas nos convertimos en los seres inteligentes que somos, voy a poner inteligentes con esas comillas por si acaso, gracias a que nos empezamos a comunicar. Y gracias a empezar a comunicarnos, nos convertimos en una sociedad. Dejamos de ser nómadas a ser sedentarios. Es que todo eso, el origen, viene de ahí, viene de la comunicación. Por eso hay que volver al origen para hacernos conscientes de determinadas cosas y dejar de vivir solo en nuestro mundo. Empezar a abrazar que nosotros tenemos nuestro mundo, pero hay que saber reconocer y disfrutar el mundo de los demás. Y de Claro. nuevo, para eso quizá hay que parar, para eso hay que escuchar y hay que disfrutar. Hay que disfrutar de determinados momentos que a veces no hacemos. Mucho de aprender a sentir, creo yo, ¿no? Mucho de lo que nos hace falta justamente en la actualidad. Vivimos en una sociedad tan acelerada, tan inmediata, que nos cuesta trabajo justamente hacer eso. Yo creo que ahí es donde tenemos esta área de oportunidad, pero también esta oportunidad de aprendizaje justamente, ¿no? Coincido totalmente contigo en esta parte de comprender, ¿no? Comprender para poder aprender, ¿sí? Y Eso es. aprender para trascender. Nadie trasciende algo que no, de lo que no ha aprendido. El aprendizaje es la clave, ¿no? Y al final no se trata de sanar
creyendo que hay que cambiar algo o cambiar a alguien, ¿no? Es mucho de lo que vemos en terapia. Sanar no tiene nada que ver con cambiar el pasado ni con cambiar absolutamente nada, ¿no? Sanar tiene que ver con esta oportunidad de aprendizaje para trascender, para transformarnos a nosotros mismos. Y eso es lo que me encanta de lo que haces, ¿sabes? Me parece una excelente experiencia de, no solo de resiliencia, porque es aprender a gestionarnos, desde luego, sino de justo esta transformación para sumar, ¿sabes? Entonces, muchas de las veces es la parte cómoda del victimismo, del no sé cómo, del no puedo, porque es una parte cómoda en la que justo no hago nada, ¿no? Pero creo Pero que si te sí, quedas ahí parado no vas a hacer nada nunca. claro, definitivamente, ¿no? Y Ajá, por eso le digo, mi objetivo al final es que la gente se sume a esa revolución, ¿vale? Yo le llamo revolución, puesto que es la revolución de la comunicación. Pero es que justo viene de ahí. La revolución viene de levantarte del sofá, viene de dejar de quejarte, viene de empezar a quererte. Y a partir de ahí, esto es como un pequeño universo que empieza a hacerse cada vez más grande. Primero te empiezas a comunicar mejor contigo mismo, te empiezas a comunicar mejor con las personas, con tus hijos, con tu familia, y luego es una onda expansiva. Y por eso, de lo local a lo global. Yo no espero eh, cambiar el mundo como si fuese un político que puede hacer una norma y cambia determinadas cosas a la vez. Yo espero que esta revolución venga de cada uno de nosotros. claro. Y cuanto más personas conscientes haya en el mundo, mejor nos va a ir. Vamos a dejar de hacer de estar en esa escasez en la que solo vemos lo que nos falta, la queja y quedarnos en el sofá y decir, ¿qué tal estás hoy? Uf, pues bueno, tirando. A mí eso me pone muy malo. ¿Cómo que tirando? No, hoy es el mejor día de tu vida. Disfrútalo. Quizá mañana no sigues vivo. ¿No te has dado cuenta de esto? Disfruta de esto. Tienes un segundo que es un regalo. Entonces disfrútalo. Y a partir de ahí, pues empezar a cambiar nuestro mundo para cambiar el de los niños autistas y de esa forma que empecemos a integrarlos, a abrazarlos, porque ayer también leí una entrevista que me gustó mucho de una madre autista con un hijo autista y decía, el problema del autismo no está en el autismo, ni está en los niños ni en las personas, está que la sociedad no está preparada. Exacto. Entonces, en el momento que tienes al que es más creativo, más sensible, más diferente, en lugar de abrazarlo porque te puede sumar 3 veces más a algo determinado, en lugar de eso le acoso o le aparto, porque no es como el resto. Entonces, ahí es donde estoy, porque yo sinceramente quiero que cambiemos eso. Y la única forma de cambiarlo es mejorando nuestra comunicación, empezar a entendernos. Definitivamente, comprender que las cosas no pasan afuera. Siempre me gusta esta parte, ¿no? De las cosas no Las pasan pas- afuera, las cosas están pasando adentro. Aprender a mirar adentro, ¿sabes? Pero sí, siempre es más cómodo buscar culpables, buscar excusas, porque justo lo que tú decías, es más fácil excluir o repeler porque no quiero asumir el compromiso que esto implica, ¿sabes? El ver afuera de, el ver más allá de, ¿no? El Eso es, comprometerme con la parte que a mí me toca, ¿sí? En la vida en general, porque es justo lo que decías, ¿no? El tema de la comunicación es un tema vital. Siempre digo, los seres humanos, eh, si hay algo que nos hace ser lo que somos, es justamente la capacidad para comunicarnos, pero si hay algo que nos vuelve complejos, es justamente eso, ¿sí? Entonces, ahí es donde estamos como que con este dilema. Pero sí estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? En que cada síntoma es una oportunidad y es un regalo maravilloso para voltear a ver hacia adentro. Entonces, yo creo que mucho de lo que nos vamos a totalmente. llevar hoy es justamente el reconocer, ¿sí? El autismo o cualquier otro tema de divergencia como esta oportunidad de aprendizaje y de crecimiento, primero personal.
definitivamente personal, ¿sí? Y a partir de ahí vas a poder identificar o reconocer las herramientas o los recursos que tienes para ti, para tus hijos, para tu familia, para tu comunidad, ¿no? Incluso, ¿por qué no? La parte laboral, que no es otra cosa más que también un espejo y una proyección de, de tu vida personal. Entonces, qué importante, ¿no? El aprender a ver hacia adentro. Y estoy convencida de que nuestros hijos son ese regalo que tenemos en casa todos los días para aprender a ver adentro. Definitivamente, ¿no? Y nos cuesta tanto, pero ojalá que de verdad a partir de hoy, al menos que nos están escuchando, podamos hacer este ejercicio, ¿no? De atención consciente todos los días, de aprender a vernos en el espejo de nuestros hijos, aprender a poner esta atención a esta escucha activa, ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué me está realmente queriendo decir? ¿Sí? Nuestros hijos no hablan por hablar, ¿sí? Nuestros hijos Ah, siempre... no, ellos disparan con palabras perfectas muchas Exacto. veces. Y Y preguntas más, ideales. eso es, y más bueno, iba a decir en niños autistas, pero no, en todos. O sea, todos los niños, da igual su condición, ya de por sí, todo lo que te van a decir, te van a enseñar, eso seguro. Pero luego encima, cuando sabes que tienen un problema de comunicación, incluso aunque sean niños no verbales, que también comunican de muchas formas diferentes, pero también siguen comunicando, puesto que comunican a través del cuerpo, a veces es también entenderlos, ¿no? Y entonces es que te sirve tanto para escucharles a ellos como sin duda para también aprender tú como persona, porque también ellos son ese espejo de lo que están viendo. Entonces, cuando ves que están haciendo algo que no te gusta y que se parece a ti, eres el primero que te tienes que dar cuenta de eso. Porque si ya lo están haciendo es porque tú lo haces de forma repetitiva. Claro. Entonces, ¿por qué lo están haciendo? Porque te están imitando puro y duro. Entonces ahí es un gran momento para darte cuenta y decir, bueno, aquí tengo algo que cambiar. Hay un ejercicio, fíjate Alberto, que a mí siempre me gusta recomendar con los papás y es el ejercicio de cuando te lo digo, me lo digo, ¿sabes? Aplica absolutamente con todas las personas y es un excelente ejercicio de autoconocimiento. Bastante duro porque no nos gusta, pero bastante útil si elegimos hacer conciencia, ¿no? Y Sí, creo que tiene que ver con esto que acabas de comentar, el aprender a vernos en estos espejos y verlo como un regalo, porque justo hablabas también de la percepción, ¿sí? Al final todo es percepción y sí puedes elegir ver el vaso medio lleno o verlo medio vacío. Y hay una frase que dice, ¿no? Que si no eres feliz con lo que tienes, tampoco con lo que te hace falta. Y creo que nuestra sociedad justamente está en este punto, ¿no? De aprender a ver el vaso medio lleno en lugar de solo verlo medio vacío. Digo, desde luego influyen muchas cosas, ¿no? Entre ellas el marketing, crear esta sensación de vacío para crear también una sociedad consumista, etcétera, y esta vida tan acelerada, ¿no? En la que vamos. Pero sí, sí. definitivamente creo que aprender a sentir es la clave. Creo que este es el regalo maravilloso que tenemos a partir de nuestros niños. Seguramente, bueno, tú nos podrás hablar o explicar esto perfectamente bien desde las experiencias que has tenido con tu peque de aprender a sentir, porque te presentaste como este traductor, ¿no? El aprender a traducir lo que se está sintiendo y convertirlo en palabras, ¿sabes? Creo que es Sí, justamente esto, aprender a es, interpretar el sentimiento, aprender a reconocerlo y aprender a verbalizarlo, es todo un desafío y lo es absolutamente para todos, ¿sabes? Por eso es que pero yo también con ese entrecomillado de los neurotípicos. Pero ¿sabes qué es lo bonito, Paulina? Para mí, yo tenía ya desde hace tiempo ganas de escribir este libro de empresas autistas, porque veía que muchas de las personas sufrían en las empresas, ¿no? Ya sea porque sean esos CEOs que no llegan a comunicar adecuadamente con sus empleados, incluso empleados con empleados o empleados con sus propios o sea, al final ahí había siempre mucho rollo y yo les decía, pero no te das cuenta que tienes la misma frustración que está viviendo mi hijo y que es Ujú. tan sencillo como entender
cómo empezar a comunicarte de una forma mejor. O sobre todo también esos emprendedores, ¿no? Que tienen... El emprendimiento es algo maravilloso. Cuando te dedicas a emprender es porque tienes algo muy bonito en tus manos. Si no, te buscas un trabajo por cuenta ajena. Esa es la realidad, ¿no? Y, y muchas veces esos emprendedores también se sienten muy frustrados porque no llegan de la forma adecuada. Y al final, todo eso es lo que a mí me ha hecho sentir que de repente me he convertido en ese traductor. Y cuando además lo he pasado a palabras y lo he leído y lo veo ya en un libro que lanzo está ya en la última fase, ya en diciembre lo tenemos en las manos. Pero es que como no podía parar de hacer y de explicar todo esto, de cómo mis vivencias podían ser también muy inspiradoras para todos aquellos que lo lean o lo vivan. Lo he transformado incluso a una experiencia Netflix. O sea, lo tengo como un curso online, pero no es el típico curso online. Es una experiencia puramente Netflix, 10 minutos al día, vas haciendo juegos, te metes además en una comunidad y vas jugando con el resto de las personas que están haciendo el curso. Y, y sinceramente, para mí lo más valioso, el otro día me preguntaban, ¿qué es para ti el éxito? Yo el éxito no es si he vendido 5.000 libros o si voy a vender X, me da igual. Para mí el éxito es el disfrutar todos estos días, este caminito de piedra a piedra. Y que cuando una persona está haciendo la formación y está en esa experiencia Netflix de, porque es que no le gusta leer, pero le gusta ver vídeos, pues cada uno con... Yo entiendo que hay más personas más visuales, hay más sensitivas, otros más de oído, ¿no? Yo lo entiendo, pues te ofrezco todo, ¿no? Y cuando me vienen y me dicen, Buah, he hecho este juego, he hecho el juego de los ojos, por ejemplo, a mí es uno de mis favoritos, el de tener que mirar a los ojos de la gente y ponerte el juego de a ver quién ve más ojos azules y ponerte ese juego con tus hijos. Y al cabo del día le dices, ¿cuántos ojos azules has visto? Pues yo 7, pues yo 4. Ya, pero lo importante es que has estado obligado de forma consciente a mirarle los ojos a la gente. Y eso antes, hasta que no lo has hecho de forma consciente, no lo has. Seguramente has ido a comprar el pan, te han dado el pan y no has mirado ni en los ojos para decirle gracias. Gracias a jugar, sí lo haces. Por lo menos para saber qué color de ojos tiene. Porque estás en ese juego. Pero claro, eso ya va creando semilla para que siempre luego en las próximas interacciones los niños empiecen a mirar a los ojos o los adultos que están haciendo ese juego. ¿No? Y claro, cuando recibo ese feedback por parte de la gente, yo ya me siento colmado. O sea, digo, vale, ya está. Esto es para lo que se ha creado Empresas Autistas, para que la gente empiece a ser consciente. Y de esa forma, pues eso, que disfrutemos de cuando un niño está ordenando algo en una tienda, como mi hijo, en Ujú. lugar de decirle para y decirle no lo hagas, ¿qué va a decir el resto del mundo que estás colocando? No, que la gente se sume a mí y diga, sigue haciéndolo, porque es lo que te regula, es lo que necesitas y que se abran a eso. A mí eso me parece maravilloso, la Claro. verdad. Y al final, este es, creo, otro aprendizaje importante, que el éxito tiene más que ver con aprender a ver el camino recorrido y saber que ha valido la pena. Aquí ya, Absolutamente. en este instante, vale la pena, ¿no? Vale la pena el esfuerzo que Y hiciste hoy, el esfuerzo que hiciste en la mañana, el reconocimiento. vale la pena el estar aquí contigo. Para mí ya eso es el éxito. Es decir, muchas veces tenemos ese concepto marketingiano y yo tengo mi experiencia en marketing, es decir, yo he bebido del marketing y sé lo que es crear un problema para dar una solución, ¿no? Sí, para vender un refresco está muy bien, pero cuando ya hablamos de ir más allá, de crecer personalmente, lo que no puedes es entender que hasta que no seas X, no has cumplido en la vida. No, porque seguramente cuando llegues a ese punto vas a querer otro.
claro, Nunca vas a estar de acuerdo con la persona que eres en el momento. Siempre que estés pensando en ese tipo de metas. Son metas que es como, yo en eso también me voy a mi proyecto en la multinacional en la que yo estoy, ¿no? Y yo veo con un proyecto de X tiempo con metas. Si solo piensas que esas metas o esos hitos es el éxito, estás acabado, porque ¿y si no llegas a ese hito? ¿Qué ha pasado con todo el camino que has hecho para llegar hasta ese hito? ¿No ha valido de nada? Sí, sí ha valido. Vale, porque si lo ganas, lo celebras y si lo pierdes, lo aprendes. Entonces, ¿qué tiene de aprendizaje? Todo, claro, pues disfrútalo. Y te da igual el hito es el momento y es solo un día, y solo una hora, o es solo un segundo. Si es que el hito al final es un momento hormonal de tu cuerpo que está de subidón. ¿Y eso cuánto tardas? En tenerlo y en desaparecer. 5 segundos. Y el resto de tu vida la has encauzado solo a tener ese hito. No, no puede ser, Paulina. Disfrutas de todo lo que hay alrededor para llegar hasta ahí. claro. Y lo que siempre digo, ¿no? En esta reglita de la felicidad que normalmente lo invertimos, estamos en esta espera de obtener algo para ser alguien, ¿sabes? Y no es así. Se trata de saber No, que ya soy, ya se tiene, ya se es, ya se está aquí. Y que con eso esto que es. soy, elijo hacer, construir, ¿no? Este momento y que estos momentos también es, no solamente este espacio físico, sino esta interacción, estas relaciones humanas que son enriquecedoras, pero las perdemos de vista, justo con lo que decías ahorita, ¿no? Por el simple hecho de no saber establecer este contacto visual, el no saber establecer este contacto con el de al lado, el no, Por eso es tan importante. Por eso claro, es tan importante trabajar de forma consciente las herramientas de la comunicación. Yo las tengo que trabajar de forma consciente porque mi hijo no las tiene. Entonces le tengo que primero ap- eh, eh, irme al Apple Store, descargarme esa aplicación, ujú, ponérsela en su sistema operativo y mediante el trabajo la empieza a integrar. Yo esas herramientas ya las tengo de forma inconsciente, lo que pasa es que las tengo aquí. Tú también, el 80% de la sociedad las puede tener, pero si no las trabajas de forma consciente no te sirve muchas veces de nada. O no entiendes por qué ocurren determinadas cosas, no entiendes por qué hay una persona que de repente te cae siempre súper bien y hay otras que no te caen bien. Pues ahí es donde me baso. Y por eso, de nuevo, me baso tanto en que la comunicación es la mejor herramienta para cambiar el mundo, porque tienes que trabajar de forma consciente esas herramientas para ayudar a la persona que tienes al lado, si es autista, o para ayudarte a ti mismo. Y yo por eso lo hago, además lo escenifico muy fácilmente. Yo les pongo en una situación en el libro y en ese momento Netflix, que es, imagínate que no te conoce alguien y te vas a presentar. Es el momento del saludo, de pasar de ser una persona totalmente desconocida a que te puedes convertir en una persona memorable en los próximos 30 segundos con esa persona. Y por eso digo que es como el momento de los 90 segundos mágicos. Los primeros 30 segundos es el método Carlota, es el saludo. Y le explico con un método cómo hacer ese saludo para convertirte en alguien memorable. Pero una vez que ya le has caído bien a esa persona, tienes que decir tu mensaje, pero de una forma muy segura. Y además, por eso, además, lo trabajo con pictos y lo trabajo con imágenes, porque si tú lo haces con imágenes, también lo vas a recordar mucho mejor, vas a tener mayor seguridad. Y ya acabo con el método Sergio, que en los últimos 30 segundos, por eso 30, 30 y 30, 30 para el saludo, 30 para hacer un elevator pitch, un mensaje potente de quién eres, por ejemplo, o de tu servicio, y los últimos 30 segundos para ejecutar, para saber cómo ejecutar. Ya sea cerrar esa conversación, porque te tienes que ir a la siguiente, o ya sea para empezar a hacer una presentación de tu empresa o de lo que sea, ¿no? ¿Y eso cómo se ejecuta? Pues tienes determinadas herramientas en ese método, Sergio, que te enseño. Y al final, con esa seguridad, claro, tú ya empiezas a brillar de una forma diferente.
Y cuando tú te sientes bien, también empiezas a abrazar también de forma diferente y entender que de forma que las otras personas que son diferentes a ti, lo mejor es que no son tu competencia, son tu complemento. Exacto. Y ahí es donde ya te da igual el resto, te da igual si la persona que tengo enfrente es mucho mejor comunicadora que yo, o es mucho mejor vendedor que yo, es mucho mejor que, será mucho mejor en algo que tú, pero seguro que no es mucho mejor que tú, porque tú ya sabes dónde eres mejor. Ya, yo ya he encontrado mi camino. A mí, gracias a mi maestro, que es mi hijo, pues me ha enseñado cuál es mi camino. Y yo sé que ahí no hay nadie mejor que yo, pero porque nadie ha vivido la misma experiencia que yo. O sea, mi vivencia es mi vivencia, no hay nadie más que la vaya a vivir. Claro, El justo. resto me van a complementar. Exacto, ¿no? Justo esto de aprender que el cambio no tiene que ver con ser alguien diferente, sino alguien que suma, ¿no? Esta parte de integrar al final y que definitivamente es un proceso de autoconocimiento y que por eso es tan importante hacer estos ejercicios, ¿sí? Y qué Eso es. maravilloso que sea a partir de esta experiencia personal. Creo que es súper aplicable para todos, ¿sabes? Para Eh, todos. Sí, absolutamente para todos. De verdad, yo espero de todo corazón que nos sigamos encontrando y que sigamos teniendo este tipo de charlas, porque estoy segura que es súper aplicable en diferentes escenarios y situaciones para diferentes personas con diferentes necesidades, pero que al final todos estamos buscando como estas respuestas, ¿no? Muchas de las veces esperando como que la varita mágica para que las cosas cambien cuando justo es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que no se trata de que las cosas cambien afuera, sino de que es este ejercicio También dentro. interno, claro, de autoconocimiento, pero pues se vale buscar estas herramientas, se vale pedir ayuda, se vale decir, quiero aprender, quiero saber cómo comunicarme mejor, quiero aprender a conocer más y mejor a mi hijo y quiero hacerlo a través de conocerme a mí mismo también, ¿sí? Entonces creo que ese es el mejor regalo que les podemos dar a nuestros hijos, el autoconocimiento, darnos la oportunidad de sanarnos a nosotros mismos con estos posibles prejuicios que traemos o con estas posibles cargas que hemos heredado y demás, pero que al Las final limitaciones. nuestro trabajo en equipo, porque al final es eso, ¿no? Ser familia, ser equipo, para justo hacer esto que acabas de mencionar. Somos diferentes, pero nuestras diferencias nos unen y nos hacen fuertes, ¿no? Entonces, qué maravilloso es Somos poder puzzles, somos compartir. piezas de puzzle. Somos piezas Exacto. de puzzle y ninguna pieza tiene los mismos, no tiene los mismos enganches, ¿no? Los mismos esquinas o formas. Ujú. Y, y cuando pensamos que no estamos encajando, quizás es que tenemos que terminar de encajar en otro sitio, pero encajar siempre encajamos. Y al final también la circunstancia, yo por eso hablábamos antes en la queja, ¿no? Todos vivimos circunstancias difí- difíciles. Y cuando hablo del autismo, a veces yo solo hablo de lo que estoy aprendiendo, pero también muchas veces hablo de lo difícil que es, ¿vale? No es, no me gustaría también que la gente se quede con la idea de que es guay tener un hijo autista, Ujú. ¿vale? Porque tener un hijo autista también es un día a día muy duro. Y, lo único que yo lo que he aprendido es que si es duro, es porque tiene que ser duro porque me va a enseñar más. Pero no para quejarme. Y por eso también el autismo sabemos que es un abanico tan grande Claro. que, que también sé que mi experiencia no tiene nada que ver con el de otros padres. Por eso también me gusta escuchar mucho a otros padres. Y era algo que yo ni siquiera había tenido en mente, porque yo pensaba más ayudar al empresario o al emprendedor que necesita comunicar, ¿no? Pero cuanto más sé, más quiero. Y, y al final también, si puedo ayudar a esos padres que quizás están en ese momento de bloqueo, pues oye, ojalá que todo lo que sea ayudar, también es para mí muy difícil, ¿eh?
porque yo en eso no soy experto como tú, yo no soy psicólogo, ni lo pretendo ser, por supuesto, no doy yo no ofrezco servicios de acompañamiento ni nada de esto, pero sí muchas veces en una entrevista escuchas muchas cosas que te hacen irte a la cama erizado, con la emoción a flor de piel. Y, y a veces también es tan sencillo como escuchar. Por eso mi terapia con ellos es muchas veces hacerles entrevistas y escuchar simplemente su circunstancia, porque a veces necesitamos decir lo que sentimos. Claro, ¿no? Este aprendizaje mutuo, aprendizaje a través de nuestras experiencias personales, y por eso mencionaba hace un momento, aprender a comunicar también es aprender a pedir la ayuda cuando la ocupo. Y muchas de las veces Sí, me toca ser el papá frustrado, el papá agotado, que necesita la contención de alguien más, de alguien que a lo mejor esté pasando o no por lo mismo que yo, tiene la disposición para escucharme. Quizás no pueda entenderme del todo, pero a veces simplemente necesitamos esto, ¿no? Hacer esta red de apoyo. Yo eso es algo que sí reconozco. Veo que las nuevas generaciones de papás si ya hay un poquito más de acompañamiento, de hacer tribu, ¿sabes? Y la crianza definitivamente sí creo que requiere hacer tribu. Sí requerimos de hacer estos acompañamientos, de identificarme en las historias de los demás para, como decíamos, no desde el victimismo, sino desde el aprendizaje, desde ver qué en tu experiencia me es útil para lo que estoy viviendo aquí y ahora y saber que en algún momento lo que yo estoy aprendiendo aquí y ahora va a servir de experiencia para alguien más. Inicialmente siempre, pues para nuestros hijos y para nosotros mismos, pero siempre hay alguien más observándonos, siempre hay alguien más aprendiendo de lo que nos está pasando. Entonces, esa es la parte que agradezco de poder hacer estas colaboraciones, Alberto. La verdad es que, de verdad creo que es un tema que da para mucho porque hablar de uf. comunicación es no terminar de hablar definitivamente, ¿no? Especialmente a los que nos encanta hablar. Pero la intención es esa, como decíamos, hacer equipo, sumar, 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 siempre estar abiertos, ¿no? A esta oportunidad de escuchar otras historias, escuchar otros puntos de vista, otras vertientes, no sé, todos absolutamente tenemos algo que sumar a la vida de alguien más, ¿no? Entonces, Siempre. bueno, de entrada, pues para eso estamos, ¿no? Un gusto conocerte, Alberto. La verdad es que sí, me quedo con muchísimos aprendizajes. Creo que voy a tener que revisar el en vivo otra vez con cuidado para tomar algunas notas, pero definitivamente me gustaría que podamos seguirnos viendo, seguir platicando. Igual, ¿por qué no, Seguro. verdad? En el futuro, invitar, en un futuro próximo, ¿verdad? Invitar a otros papás también y escucharles, ¿no? Sobre sus historias A para mí eso me encantaría, Paulina, y la verdad que estoy totalmente abierto a seguir estos lazos México-España. Creo que tenemos mucho que nos une y, y cuanto más nos escuchemos, más avanzaremos y más aprenderemos. Así que cuenta conmigo, ya sea para seguir escuchando y hablando con otros padres o incluso para indagar en determinados aspectos de la comunicación en mini masterclass o lo que sea necesario, pero Claro. cuenta con ello que realmente es muy bonito porque al final tú estás ayudando a mucha gente y todas esas personas a las que ayudas, si yo le puedo sumar también un granito de arena, pues está más que hecho. Muchísimas gracias. Definitivamente ya te consideramos parte del centro porque pues eres un recurso más. Eso es lo que buscamos, ¿no? Crece es un centro de recursos. Es importante saber a dónde ir a buscarlos y no siempre están en el mismo sitio, pero bueno, afortunadamente hoy por hoy, gracias a la tecnología, podemos acercarnos un poquito y tenerte aquí cerca con nosotros y que formes parte, ¿no? De esos recursos. Dentro del centro, pues también tenemos papás que llegan buscando diagnósticos,
estamos buscando acompañamiento a sus peques y buscamos precisamente esto, ¿no? Hacernos familia, hacernos comunidad, el saber que estamos juntos en esto desde diferentes áreas, ¿no? Platicábamos desde el principio, entender el desarrollo es integral y cuantas más manos sumen y cuantas más experiencias haya, pues yo creo que pues sí, más seguros nos sentimos en este camino y en este proceso. Saber que no estamos solos, imagínate, tuvieron que pasar muchísimos años también para que yo pudiera encontrar a otras personas con historias semejantes a las mías o las de mi hijo, pero sin duda vale la pena. Todos los días vale la pena. Yo invitaría a nuestra audiencia a quedarnos también con esta reflexión tan importante. Vale la pena definitivamente el esfuerzo que estás haciendo el día de hoy, desde el momento en el que te levantas, desde el momento en el que eliges sonreír, como decía Alberto, ¿verdad? Que en el ejercicio de lápiz no importa, pero vale la pena hacer cada uno de los esfuerzos por nosotros, por nuestros hijos y, ¿por qué no, no? Por una sociedad distinta. Definitivamente creo que estamos evolucionando, estamos cambiando. Los cambios muchas veces son dolorosos, son difíciles, justo como lo decías, estoy totalmente de acuerdo. No significa que va a ser más fácil, no significa que no va a No, ser agotador, no significa que no va a doler en algún momento, pero sí significa que estamos aprendiendo y sí significa que estamos creciendo al lado de nuestros hijos. Algo también que a lo mejor nada más a mí me gustaría aportar ya para ir finalizando es recordar siempre hablando de ser amables con nosotros mismos como papás. No somos más grandes que ellos, definitivamente, también para irnos quitando un poquito esta creencia adultocrática, ¿no? De que no es que seamos más grandes que ellos, tal vez en estatura, tal vez en edad, en años, ¿no? Pero al final en aprendizaje vamos iguales. Vamos iguales, ¿no? Siempre les digo a mis hijos, yo tengo exactamente los mismos años que ustedes en este camino, porque pues en el momento que ustedes llegaron yo me convertí en mamá, entonces tenemos exactamente lo mismo en este camino y estamos aprendiendo juntos al mismo tiempo sobre esto, ¿vale? Entonces creo que es importante que eso recordemos. es muy importante. Eso Sí, es muy, muy importante. El entender que justo es lo que hemos dicho también anteriormente, que estamos aprendiendo y aprendemos juntos. Que no tenemos un libro de instrucciones y que los adultos no significa es que por tener más experiencia en la vida, tengamos más experiencia como padres. No. claro. Seguramente puedes tener muchas más experiencias a nivel profesional, a nivel personal, pero como padre tienes la misma que tus hijos, porque es desde el momento, desde el segundo uno que sabes que estás embarazada. Ahí empieza. Y llevamos lo mismo, así que no nos fustiguemos. Exacto, justamente es eso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, vamos a estar súper atentos para poder ver ese libro en físico. Por lo pronto, pues me comentabas, ya tienes el libro en digital, entonces, no sé, si gustas explicarnos un poquito más de cómo se puede adquirir, de dónde te podemos seguir, sobre todo lo que comentabas respecto a tu masterclass, etcétera. Pues yo si alguien está interesado, el libro físico estará en diciembre, ya está en la última fase, pero ya se puede leer, ya lo tengo en digital y lo tengo en un curso online en el que vivo disfrutando. O sea, la forma de hacer ha sido escribir el capítulo y luego ponerme delante de la cámara y hacerlo a una vivencia Netflix, a un vídeo muy emocional, porque además lo acababa de escribir y en alguno incluso casi se me salta la lágrima, pero yo soy así y creo que si lo siento así también tengo que hacerlo sentir a la persona que lo va a ver. Y ahora mismo pues está ya disponible en mi web, que es empresasautistas.com. En breve, además, como viene el Black Friday, voy a hacer una oferta súper, súper interesante que tenga que ver con todo el universo completo. Y, y si estáis interesados, pues nada, entrar en la web, echarle un vistazo y me tenéis a golpe de clic, porque también os podéis meter en una comunidad en la que estoy y que cualquier pregunta, ahí estoy también para resolver. Así que eso es el principal, lo que conlleva el universo, ¿no? Es la parte del libro, la parte digital con esa experiencia Netflix y la parte de comunidad. Y luego encima se suma a que de vez en cuando pues hago eventos
con empresas o eventos TEDx o eventos donde me invitan y sobre todo pues intento inspirar y llevar este mensaje a que la gente se empiece a replantear la importancia de la comunicación para que empecemos así a cambiar el mundo. Primero el nuestro y luego el del resto. Definitivamente. Muchísimas gracias, Alberto. Pues bueno, por ahí estaremos súper a pendiente. Y pues también por ahí comentarles que Alberto será nuestra portada de revista en Crece en este mes que comienza de noviembre. Entonces, pues Ya ya veréis la portada del libro, ¿eh? Que te la voy a pasar y ahí en esa portada de la revista estará la portada del libro también. O sea que yo encantado y te lo agradezco, Paulina. perfecto, bueno, nosotros encantados de tenerte y de seguir contando con tu colaboración y también encantados de que Crece forme parte también y que en su momento sume a todo el proyecto de empresas autistas, ¿no? Con esta parte de la comunicación, del desarrollo de habilidades socioemocionales para la vida, ¿no? Absolutamente en general de todas las personas, de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que tanta falta nos hace. Así que pues bueno, fue un gusto. Muchísimas gracias, Alberto. Buenas noches, España. Buenas tardes, Buenas México. tardes, Y México. pues seguimos estando al pendiente de próximos encuentros. Muchas gracias. Todo un placer. Muchísimas gracias.